Una mujer viuda, una cabaña en ruinas y un hombre herido que huye de su pasado. Abrió la puerta solo para que le arreglaran el techo. Pero lo que hizo silenció a todo el pueblo. Por cierto, nos dimos cuenta de algo pequeño. La mayoría de las personas que ven estas historias no están suscritas al canal. Tal vez nos quedemos atrapados en el momento o simplemente nos olvidemos de presionar el botón, pero su apoyo realmente nos ayuda a seguir creando historias como esta. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal. Las primeras luces de la mañana apenas se abrieron paso a través de la niebla. El cielo parecía los ojos magullados de un niño que había estado llorando durante días, cansado y lleno de tristeza. Louise Kramer quedó atrapada entre despertar y dormir en su camarote con goteras. No era el sueño lo que la había deprimido, sino las preocupaciones que la carcomían toda la noche. Incluso el último tronco seco que había arrojado a la estufa se había quemado. El aire estaba húmedo. Incluso la manta se sentía fría. Mientras intentaba calentarse las manos con el aliento, escuchó el sonido de los cascos corriendo contra el viento afuera. Se quedó paralizada por un momento. Contuvo la respiración. El sonido de un caballo acercándose, muy pronto. Pero nadie entraba en la ciudad a esa hora. Se asomó a través de las cortinas. Detrás del vidrio empañado que dificultaba la visión, había un caballo y un hombre en él. El caballo era delgado. Sus costillas casi asomaban a través de su piel. El jinete se veía aún peor, sin abrigo, solo una camisa rota. Le faltaban botones, los pantalones estaban embarrados en las rodillas y las botas estaban unidas por la cuerda de otra persona. Tenía la espalda encorvada, pero aún así mantenía una postura de orgullo desafiante. No se acercó a la puerta. Se limitó a mirar la parte más maltrecha del tejado, como si estuviera discutiendo en silencio con ella. Louise abrió la puerta con la voz ronca. ¿Lo estás arreglando?, preguntó ella. El hombre giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran jóvenes, pero llenos de historias. Él asintió levemente. No tengo dinero, añadió Louise, susurrándolo como una disculpa. El hombre se bajó del caballo. Arrastró un pie ligeramente. Si te fijabas bien, te dabas cuenta de que cojeaba. Sin decir una palabra, se acercó a la escalera de madera y comenzó a inspeccionar el techo. Louise entró, sacó una caja oxidada de clavos y un martillo. Los colocó en el umbral de la puerta. Si te caes, no te voy a arrastrar hacia abajo, dijo. El hombre asintió, su versión de un gracias. No hablaron en todo el día. El hombre trabajó descalzo durante horas, subiendo la escalera rota una y otra vez. A medida que el viento aullaba a través de los huecos del techo, se sentía como si estuviera luchando contra el viento mismo. Por la tarde, Louise le trajo una débil taza de café. No había azúcar, pero estaba caliente. Tomó la taza, la bebió y no dijo nada, solo siguió trabajando. Al caer la noche, parte del techo estaba parcheado. El hombre no volvió a su caballo. Se acurrucó en un rincón del granero, encima del heno. No había fuego, solo oscuridad y olor a pájaros. Mientras Louise encendía el último trozo de carbón de la estufa, lo miró a través de la ventana. No se movió. O estaba dormido o se había rendido al frío. Algo se agitó en su interior. Ni miedo ni lástima. Solo una sensación de que algo había comenzado. Algo peligroso, pero imparable. A la mañana siguiente, antes de que Louise se despertara, el hombre ya estaba en el techo. El sonido de los clavos rompió el silencio inicial, resonando como un ritmo constante. Louise le trajo un pedazo de pan y otra taza de aquel café débil. Tomó el café y asintió. Todavía no tenía nombre, solo su silencio, y ese silencio empezaba a ocupar espacio en la mente de Louise. 2 días después, Louise fue a la ciudad. Solo necesitaba pan y sal, pero la gente ya susurraba. Las mujeres fruncieron los labios al mirarla. Los hombres volvieron la cabeza. El pueblo nunca olvidó cosas como esta. Se hablaba más de un hombre extraño en la casa de una viuda que de un techo fijo. Cuando Louise llegó a casa, el hombre estaba aceitando las bisagras de la puerta de madera. Nadie se lo había pedido. Louise sintió un temblor en su interior. ¿Por qué aún no se había ido? ¿Cómo te llamas?, le preguntó. El hombre volvió la cabeza. Había una luz cansada pero obstinada en sus ojos. Samuel, dijo breve y claro. Louise asintió,
Soy Luis. Esa noche, la estufa todavía estaba encendida. El sonido del agua goteando del techo se había detenido, pero había otro tipo de goteo en el interior. El suave sonido de la curiosidad, de la necesidad, de una vieja soledad. Luis miró por la ventana. Samuel estaba acostado en el heno otra vez, pero esta vez se quedó en la ventana un poco más, solo para escucharlo respirar. Y tal vez, en ese momento, se dio cuenta de que no se trataba solo de arreglar un techo. Se trataba de empezar de nuevo. Cuando Luis se despertó a la mañana siguiente, el silencio dentro de la cabaña se había transformado en otra cosa. Ya no era soledad, ni un vacío asfixiante, ni el eco del pasado. Este silencio se sintió como el primer aliento de algo vivo. Afuera, el sonido de Samuel martillando nuevos tablones en el techo sonaba como una oración matutina. En el interior, mientras servía el café, se secó las manos con un paño viejo, se trenza el pelo y salió a la tuerta. El sol se asomaba cautelosamente a través de las nubes, proyectando un poco de color sobre las paredes grises de la cabaña. Mientras Samuel clavaba otro clavo, se detuvo un momento. No volvió la cabeza, pero sabía que Luis estaba allí. Era el tipo de silencio que comparten las personas que se entienden sin mostrarlo. No había necesidad de hablar, porque a veces las palabras más profundas son las que nunca se dicen. Dejó su café en el último escalón de la escalera. Luego caminó hacia el patio trasero y comenzó a apilar leña. El Ebden que se había podrido en sus meses solitarios volvía lentamente con la tranquila presencia de Samuel, pero una pregunta no dejaba de roerla. ¿Por qué seguía allí? Con toda el hambre, la fatiga y las heridas, ¿por qué no se había ido? Alrededor del mediodía, notó que una nube de polvo se acercaba a la cabaña. 2 hombres a caballo que se movían lenta pero deliberadamente. Uno era fornido, con la cara agrietada como cuero secado al sol. El otro era más joven, pero su mirada era aguda, como si midiera algo. Luis aceleró instintivamente sus pasos. Samuel también los había visto desde el borde del tejado y había dejado de martillar. Se cubrió los ojos con la mano y fijó la mirada en los jinetes. ¿Es usted Luis Kramer?, preguntó el mayor con la voz áspera por el tabaco. Luis aminoró los pasos. ¿Qué quieres? Hay un precio por trabajar con extraños, dijo el más joven. No nos quedamos callados cuando alguien perturba la paz de esta ciudad. Samuel bajó del techo. Se mantenía erguido, con la camisa pegada al sudor y las manos aún ásperas por los callos. Si hay algún problema, háblame, dijo. Su voz era tranquila, pero había una amenaza enterrada en ella. ¿Cómo te llamas?, preguntó el anciano. Samuel Brandt. El hombre asintió. Brandt. Ese nombre te suena familiar. Alguien con un pasado oscuro tenía ese nombre. El pasado solo deja una marca, respondió Samuel, pero yo elijo a dónde voy. La tensión quedó en el aire por un momento. Los hombres de a caballo se volvieron hacia Luis. Primero les damos una advertencia a las mujeres, que esta sea la primera y la última. Luis no respondió. Se limitó a mirarlos directamente a los ojos sin inmutarse. En ese momento, su silencio fue un desafío. Al no obtener respuesta, tiraron de las riendas y se dieron la vuelta. Detrás de ellos, la tierra que habían pisado quedó en silencio. Samuel se acercó a Luis. «Ellos saben quién soy», dijo. «Yo también sé quién eres», replicó Luis. «Eres tú el que arregla mi techo, aquel cuyas manos no gotean sangre». Samuel bajó la cabeza, soltó una pequeña carcajada, pero sus ojos brillaban de tristeza. «No quiero que te pase nada malo». «Ya ha pasado algo malo», dijo Luis, «mucho antes de que aparecieras». Esa noche, Samuel no durmió en el granero, sino que se quedó en el porche. Mientras la luz de la luna llenaba sus ojos, Luis estaba dentro revolviendo una olla de sopa. Por primera vez, había una extraña calidez dentro de ella. No la soledad, sino algo parecido a la aceptación. Vivir a pesar del peligro, los susurros y los chismes. Tal vez esa era la forma más honesta de vivir. Justo antes del amanecer, Luis encontró un cartel en la puerta de su casa. Una cinta negra con un clavo oxidado clavado a través de ella. Era la amenaza silenciosa que el pueblo solía enviar a los no deseados hace años. Entrecerró los ojos, recogió la cinta y clavó el clavo en el suelo. «Ya no tendré miedo», se dijo a sí misma. La voz de Samuel siguió, baja pero clara. «Lucharé por ti, Luis.
Y en ese momento, debajo de ese techo, se estaba construyendo algo más que madera. Esta vez no sería aprobado por el viento, sino por la sangre y el coraje. Luis había dejado la cinta negra en el umbral de la puerta, pero sus ojos no durmieron en toda la noche. Cada vez que oía un ruido en el exterior, contenía la respiración y escuchaba, con ese viejo miedo volviendo a subir. En esta tierra, las amenazas nunca se decían en voz alta. Los susurros eran un arma más afilada. Cortan más profundamente que los clavos. Dejan heridas más duraderas que la pólvora. Pero esta vez algo dentro de ella se sentía diferente. Tal vez era la presencia silenciosa de Samuel, o tal vez era porque no tenía a dónde huir. Ella no lo sabía. En las primeras horas de la mañana, Samuel había encontrado una vieja asada detrás del granero. Estaba cavando la tierra, limpiando las rocas. Luis se acercó, sorprendida. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó. «Preparando el terreno», dijo Samuel. «Podemos plantar hortalizas, papas, frijoles, tal vez algo de maíz. Tu tierra todavía tiene fuerza». «¿Por qué sigues aquí?», preguntó Luis con la voz ligeramente quebrada. «Sabes que eres un problema para mí. ¿Por qué no te vas?». Samuel se levantó de donde estaba agachado. Tenía las manos cubiertas de barro, pero se mantenía erguido. «Porque estoy cansado de correr. Y esta vez quiero saber qué se siente al quedarse». Luis guardó silencio. La dureza de su rostro no se desvaneció, pero su mirada se suavizó por primera vez. 2 días después, hubo un incendio en la ciudad. No la casa de Luis, sino el granero de un viejo granjero en las afueras. Aún así, los chismes, como siempre, se adelantaron a la verdad. «No ha habido paz en este pueblo desde que apareció ese extraño», dijo una mujer. «Escuché que hay sangre en su pasado», dijo otro. El nombre de Samuel había comenzado a difundirse, pero nadie había presentado una acusación directa. Eso los hacía más peligrosos. Cuando Luis fue al mercado, las miradas que recibió habían cambiado. El viejo tendero del pueblo ya no saludaba. Las niñas susurraban y se reían a sus espaldas, y una incluso la llamó audazmente mujer caída. Luis mantuvo la cabeza en alto, llenó su canasta, dejó su dinero sin decir una palabra y se alejó. Pero por dentro estaba temblando. Esta vez no solo por ella, sino también por Samuel. Esa noche, Samuel sacó una vieja pistola. El cañón estaba oxidado, pero el mecanismo seguía funcionando. «Tengo miedo», le dijo en voz baja a Luis. «No de ti, de lo que hay dentro de mí». Luis se paró frente a él. «Si esa pistola entra en esta casa, ya no hay paz aquí. ¿Lo entiendes?». Samuel bajó la cabeza, volvió a meterse la pistola en el bolsillo, pero sus ojos se habían oscurecido. «Un día querrán silenciarme», dijo. «Cuando llegue ese día, no me quedaré callado». Esa noche el viento rompió el silencio. Se oyeron pasos alrededor de la casa. Nadie llamó a la puerta. Pero alguien tiró piedras a las ventanas. Alguien gritó: «No te olvides de rezar antes de acostarte, viuda Kramer». Luis corrió hacia la puerta, pero no había nadie afuera. Solo la oscuridad, y bajo la luz de la luna, una cruz dejada en el suelo, pintado de negro, con una sola palabra escrita en él: «Arrepentíos». Justo antes del amanecer, Samuel tomó la cruz y la plantó en el patio trasero. Clavó una pequeña nota debajo: «Solo los que no tienen pecado piden arrepentimiento». No fue un reto, fue una resistencia silenciosa. Pero el pueblo nunca perdonó la resistencia silenciosa. 2 días después, otro extraño llegó a la ciudad, pero este hombre no era tallado, era ruidoso, con un abrigo grueso, un bigote espeso y una cara que parecía que iba a estallar de rabia en cualquier momento. Entró directamente en la cafetería. Su nombre era Walter Berger. El pueblo había oído su nombre años atrás, pero había olvidado su rostro. Pero Samuel no lo había olvidado. Ese hombre cargaba con una oscuridad de su pasado. Cuando Walter pronunció el nombre de Luis en voz alta, todo el lugar se quedó en silencio. «El extraño que se esconde en la casa de esa mujer robó mi pasado. Lo estoy buscando». Al día siguiente, Luis encontró a Berger de pie en su puerta. «Te lo dije», dijo Samuel, con la mano en la pistola. «Este es el pasado que me persiguió». Luisa volvió los ojos hacia Samuel. «¿Vas a correr?». «No», dijo Samuel, con los ojos brillantes. «Esta vez me quedo, pero estar a mi lado puede ser peligroso». «Todo es peligroso, Samuel, pero esta vez
podemos mantenernos unidos. Y en ese momento, no eran solo los clavos que mantenían unido el techo de la cabina, era el destino de dos personas que se fijaban en su lugar. Pero el siguiente paso no sería solo la resistencia, sino la supervivencia. Cuando Luis miró a los ojos de Walter Berger por primera vez, se dio cuenta de que este hombre no era un enemigo ordinario, era un hombre del pasado. La ira que cargaba no solo estaba dirigida a Samuel, sino que también se sentía dirigida a ella. Pero había algo peor. Walter sabía lo que estaba buscando y sabía exactamente dónde encontrarlo. Esa noche, Luis no encendió la estufa. El aire interior era gélido, pero el silencio exterior era aún más frío. Samuel estaba sentado en el porche, sostenía su pistola oxidada en el regazo, mirando a la oscuridad. Luis se acercó en silencio y le puso una manta sobre los hombros. ¿Cuándo mataste por primera vez?, preguntó de repente. No le tembló la voz. No era una acusación, sino una simple pregunta. El primer paso para enfrentar la verdad. Samuel no apartó la mirada. Tenía 19 años. Un hombre montado en un caballo robado prendió fuego a una pequeña aldea a medianoche. Mi hermana vivía en ese pueblo. Hizo una pausa por un momento. Luego siguió hablando sin parpadear. Seguí a ese hombre durante un año. Finalmente lo encontré. Me sonrió. Saqué mi arma. Ni siquiera apunté. Lo apreté contra su garganta y grité a través de sus ojos. El pecho de Luis se apretó. No supo qué decir, pero en ese momento vio a Samuel completamente por primera vez. No era solo un extraño o simplemente un fugitivo. Era un hombre atrapado en su propia rabia, tratando de derribar y reconstruir con las mismas manos. ¿Y qué hay de Walter?, preguntó en voz baja. Samuel vaciló. Walter era el hijo de ese hombre, solo un niño en ese entonces. Pero él me vio. Años después me encontró. Todas las noches susurraba la misma frase. Me arrebataste mi padre. Ahora he venido a desmontarte. ¿Y esta vez, a quién apunta?, preguntó Luis. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Nosotros. Por la mañana la ciudad estaba tranquila, pero era la calma antes de la tormenta. Luis no fue al mercado. Salió al patio y cavó la tierra, como si echar raíces fuera a demostrarse a sí misma que ya no podía correr. Pero por la tarde la puerta de la cabaña volvió a llamar. Cuando lo abrió, no era Walter, era el sacerdote del pueblo. Sostenía un papel enrollado, con una vergüenza familiar en su rostro. Esta es una decisión, dijo el sacerdote, de los ancianos del pueblo. Si Samuel Brandt no se va dentro de 3 días, sus derechos a esta tierra serán reconsiderados. También se recortará la ayuda a las mujeres solteras. Luis dejó caer los brazos a los costados. Esta es mi casa, mi decisión. Lo sé, dijo el sacerdote, evitando sus ojos, pero su Dios no es la justicia, es el orden, y ven la presencia de Samuel como un desorden. Samuel oyó la voz y se acercó a la puerta. ¿Pasa algo?, preguntó. Luis no respondió. Simplemente tomó el papel de la mano del sacerdote, lo arrugó y lo arrojó a la estufa. Mientras el papel se quemaba, un breve calor llenó la habitación. Pero afuera, el viento había comenzado a soplar más fuerte. Esa noche, Samuel luchó con una sombra que venía a través de la oscuridad. Alguien se había escondido detrás del manzano en el patio, apuntó con un arma por un momento, pero Samuel fue más rápido. Cuando Samuel disparó, Luis corrió hacia la ventana. Alguien estaba tirado en el suelo en el patio. Un hombre joven, apenas lo suficientemente mayor como para dejarse crecer el bigote. Una linterna en la mano, un fusil roto a su lado. ¿Lo conoces?, preguntó Luis. Samuel asintió. Uno de los hombres de Walter. No tenía miedo, pero le temblaban las manos. Luis dio un paso atrás. Esta pelea ha llegado a nosotros ahora. Abrimos la puerta, pero trajeron el fuego. Samuel llevó al joven a la esquina del granero. No está herido, simplemente aturdido. Se irá por la mañana. Vino como un extraño, pero no se irá como un enemigo. Esa noche, por primera vez, Luis se acurrucó junto a Samuel. En silencio, con cautela, pero de buena gana. Cuando ella apoyó la cabeza en su hombro, la tormenta interior pareció calmarse por un momento. Pero afuera, la oscuridad se movía. Los ojos de Walter observaban cada uno de sus movimientos, y el próximo ataque no sería una advertencia,
sería un ataque directo. Y por primera vez, Luisa susurró para sí misma: se puede arreglar un techo, pero si se me rompe el corazón, nadie podrá repararlo. Esa mañana, una multitud silenciosa se reunió en la plaza del pueblo. Los comerciantes no habían abierto sus tiendas. No salía humo de la panadería. Los puestos del mercado estaban vacíos. Solo una voz resonó en la calle, la de Walter Berger. Un hombre con las manos manchadas de sangre vive entre nosotros, gritó, de pie en una plataforma en el centro de la ciudad. Ese hombre es Samuel Brandt. Su pasado es oscuro, y hay una mujer que lo esconde. Esa mujer ya no es una de las nuestras. La gente bajó la cabeza. Algunos se avergonzaron, otros realmente creyeron lo que escucharon, pero todos permanecieron en silencio, porque el silencio había ocupado un tiempo el lugar de la justicia en esta tierra. Luis lo observaba todo desde detrás de la ventana de su camarote. Esa mañana, Samuel no había subido al techo ni había hecho ninguna reparación. No se oía ruido de clavos ni de excavaciones en el jardín. Ambos lo sabían. Era la última calma antes de la tormenta. «El pueblo ha tomado su decisión», dijo Samuel, sosteniendo su taza de café en las manos. «No me quieren aquí». Luis negó con la cabeza. «A mí tampoco me quieren. Pero vivíamos aquí. Nos mantuvimos firmes aquí. Este es nuestro lugar ahora». Samuel bajó los ojos. «No puedes construir una casa sobre algo como mi pasado, Luis. Los cimientos están podridos». Luis colocó su taza sobre la mesa, firmemente. «Viví durante años con el agua goteando por el techo, pero no era agua lo que caía, era soledad. Y tú fuiste el primero en secarlo». Esa tarde, 4 hombres del pueblo llegaron, con sus armas claramente visibles en sus caderas. No estaba claro si venían a asustar o a provocar. Cuando llegaron a la puerta, uno de ellos alzó la voz. «A Samuel Brandt, esta tierra no te quiere. Han pasado 3 días. Todavía estás aquí». Samuel salió. No levantó las manos, pero tampoco buscó su arma. Sus ojos no estaban en los hombres, sino en Luis. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, simplemente. Luis se respiró hondo. Luego dio un paso al frente. Se paró frente a los hombres. «Puede que esta tierra no lo quiera, pero lo hago, y esta tierra me pertenece». Los hombres vacilaron brevemente, porque algo en la postura de Luis había cambiado. Ya no parecía una viuda, sino alguien dispuesta a luchar bajo la sombra de su propio hogar. Pero uno de ellos, un hombre enviado por Walter, se adelantó y dejó caer un gran saco al suelo. Era imposible adivinar lo que había dentro. Samuel se acercó y abrió el saco. En el interior había una vieja fotografía quemada, un marco y un diario, todo de hace años. «Este es mi pasado», dijo Samuel. «Walter metió esto después de su padre. Y sí, maté a su padre, pero yo no inicié ese fuego. Aún así, no me detuve, porque para ese chico yo era un fantasma que nunca pagó por lo que hice». Luis dio un paso adelante. Ella tomó la foto de la mano de Samuel. Sus ojos se posaron en el rostro de la niña en el papel descolorido. Walter. Pero detrás de ese rostro vio algo más: miedo, soledad, la misma mirada que una vez vio en su propio reflejo. «Si esto es una disputa de sangre, nunca terminará», dijo Luis. «Pero si estamos construyendo una casa aquí, se construirá sobre ella ahora, no sobre el pasado». Los hombres se volvieron hacia Samuel. «Mañana por la mañana», dijeron, «o te vas o te llevamos». Esa noche, Luis no entró en la cabaña. Se sentó afuera con Samuel en el jardín. No encendieron un fuego. Simplemente se sentaron con el calor de la tierra y el miedo dentro de ellos. «Mañana», dijo Samuel. «Si me llevan, no te resistas». Luis se volvió hacia él. «No. Si te llevan, esta tierra perderá otro techo. Y si me vuelvo a quedar solo, no será solo la cabina la que se derrumbe. Yo también lo haré». Samuel no apartó la mirada. «Esta es mi carga, Luis. Y he compartido esa carga», dijo Luis, con voz suave pero firme. «Una persona no puede arreglar un techo, pero 2 personas pueden sostener una casa». Justo antes del amanecer, con la tierra aún cubierta de niebla, un jinete apareció de la ciudad. Pero esta vez no fue Walter. Fue el viejo sheriff de la ciudad, ahora anciano y que caminaba con un bastón, pero con los ojos todavía agudos, quien llamó a la puerta. «Estoy aquí para la votación de mañana», dijo. «¿Votar?», preguntó Luis, sorprendida. «Sí,
ya sea que Samuel se quede o se vaya, la decisión final pertenece a la ciudad, y todos tienen un voto. Samuel asintió. No es justo. El sheriff lo miró. Nada ha sido justo en esta tierra, pero al menos esta vez tu voz será escuchada. Ese día, por primera vez en años, Luis planchó su vestido. Se trenza el pelo. Samuel se abotonó la camisa y se puso la chaqueta que no se había puesto en años. Tomados de la mano, entraron en la ciudad. Y esta vez no serían los susurros los que hablarían, sino las decisiones. El pequeño salón de reuniones de la ciudad había sido testigo de bodas, funerales, acuerdos y disculpas a lo largo de los años. Pero esa mañana, las personas que hacían fila afuera de la puerta habían venido a presenciar algo más, una segunda oportunidad, dada o negada a un extraño. Todo el mundo estaba allí, el panadero, el maestro, el sastre, el cura. Incluso la vieja Nora, que no había salido de su casa en 3 años, apareció con su bastón. Luis y Samuel estaban sentados uno al lado del otro en el fondo del salón. Estaban callados, pero su silencio no se debía al miedo, sino a la determinación. Afuera, la lluvia acababa de cesar. El suelo estaba húmedo, el aire tenso. El sheriff entró primero en la sala. En su mano tenía una caja y trozos de papel en blanco. Luego venía el sacerdote, seguido por el cabildo. La regla era simple. Todos escribirían una sola palabra: quedarse o irse. Pero en cada rostro había algo más que una palabra, el peso de una vida. Walter estaba solo en el centro de la sala, su espalda recta, su mirada fría. «Quiero justicia», dijo. «Este hombre mató a mi padre. Puede que lo hayas olvidado, pero yo no». Samuel se levantó de su asiento. Habló con voz tranquila. «Yo tampoco lo he olvidado, pero lo que recuerdo no es solo la muerte. Lo que me dejó ese día es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una carga demasiado pesada para llevar. Esta mujer», dijo, señalando a Luis, «llevaba esa carga conmigo. No me importa si nadie más me cree. Su creencia me enseñó a caminar de nuevo». La sala se quedó en silencio. Todos se acercaron a la caja uno por uno. Algunos tenían la cabeza gacha, otros ni siquiera miraron a Samuel mientras emitían su voto. Cuando Luis tomó el papel en su mano, escribió una sola palabra: juntos, y cuando lo dejó caer en la caja, sus ojos se encontraron con los de Samuel. Sonrieron. Cuando terminó la votación, el alguacil tomó la caja y comenzó a abrirla frente a todos. No los leyó en voz alta mientras contaba. Él simplemente los clasificó. Por un lado, quédate. Por el otro, váyase. Finalmente, alzó la vista. La mayoría dice quédate. Un murmullo se extendió por la sala. Algunos asintieron, otros parecían disgustados, pero nadie se opuso, excepto Walter. «Esto no es justicia», dijo. «Este es el costo del olvido». Luis se levantó. «Este es el costo del perdón. ¿Sabes lo que hizo tu padre? Él inició el fuego. Mató a un niño. Pero solo recuerdas ese momento a través de tu pérdida. Ahora somos parte de otra cosa. La vida». Walter se detuvo un momento. Una ira conflictiva parpadeó en sus ojos. Luego giró la cabeza y abandonó la sala, dejando atrás un pasado atrapado en el barro. Ese día, Samuel y Luis regresaron a la cabaña. Las violetas silvestres habían comenzado a florecer en el jardín. Samuel se quitó la chaqueta y cavó la tierra. «Plantaremos algunas cebollas», dijo. «Tal vez algunos tomates también». Luis entró y dejó caer un puñado de clavos sin usar en un viejo frasco de mermelada. Luego colocó el frasco en el punto más alto del techo. «Si esta casa alguna vez se cae», dijo, «usaremos esos clavos para construir otra». Esa noche, la estufa estaba ardiendo. Samuel había preparado té. Luis abrió un cuaderno viejo y roto. Escribió una sola frase en su interior: «Esta es la casa de los que ya no están solos». A la mañana siguiente, el sol salió sin nubes por primera vez. Los primeros brotes habían comenzado a aparecer en el jardín. Samuel se sentó en el porche, observando a Luis amasar la masa. Nunca antes había arreglado el techo de una panadería, dijo riendo. «Empezaste con un techo», dijo Luis. «Esa fue la parte más difícil». Los pájaros cantaban.
El viento era suave, y por primera vez en esa casa, ningún sonido transmitía una amenaza. Y años después, si alguien alguna vez hablaba de esa cabaña, decía, a una mujer le repararon el techo, pero ese techo no solo los protegió de la lluvia, sino que los protegió de la sombra del pasado. Estamos a solo unos pasos de alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores, nuestra familia en crecimiento. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias a todos los que nos han traído hasta aquí. Con tu apoyo, nos hacemos más fuertes con cada historia. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto.